Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Desde Humano Derecho Radio Estación de Caracas, Alfredo Bayota y Yelixa Rivero les damos la bienvenida a estas travesías del pensar, que realizamos todas las semanas con la colaboración de la Fundación Filosofía en la Ciudad, para ir descubriendo y conociendo poco a poco la riqueza que permanece oculta en las propuestas de los grandes filósofos de nuestra historia. El hermoso texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto Maíz Vallenilla, rector fundador de la Universidad Simón Bolívar, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El doctor Ernesto Maíz Vallenilla es considerado internacionalmente como el más destacado de los filósofos venezolanos del siglo XX. Trabajamos con la dirección general de Melanio Escobar, la coordinación general de Génesis Zambrano, la dirección de audio de Héctor Meneses y la asistencia de audio de Christopher Salazar. Es frecuente oír hablar de las relaciones entre la ética y la política, pero es muy raro encontrar que ambas cosas vayan juntas en los hechos. Los políticos en todas partes del mundo están comprometidos con todo tipo de corrupciones, ni digamos en Latinoamérica, que somos récord en esto. La aspiración de una reunión entre ética y política fue una aspiración de nuestro pasado filosófico. ¿A qué se refiere con lo de pasado filosófico? Que las relaciones entre la ética y la política han cambiado a lo largo de los siglos. En algunos momentos se las consideró como formando parte de una unidad, que podríamos llamar filosofía moral. En otra, como en algunos pensadores modernos, fueron consideradas disciplinas separadas. Es decir, que la ética pasó a ser un asunto personal, mientras que la política era un asunto público. En Aristóteles, por ejemplo, la ética y la política formaban parte de una unidad. Y seguramente, debido a la gran influencia que tuvo Aristóteles en la cultura occidental, todavía se oye que muchos reclaman esa unidad, aunque esta aspiración no tenga que ver con la realidad y más bien, hasta se puede decir que hoy ética y política son contrarias. Y a esto sin duda que han contribuido la religión judeocristiana. Ciertamente, porque uno puede portarse muy mal, pero Dios lo perdona y puede ir al cielo habiendo sido corrupto. Nadie sabe si Hitler no está en el cielo y Pío XII en el infierno. Pero sin duda que las enseñanzas de Aristóteles son un hito fundamental en la filosofía moral, como llamamos a la conjunción de ética y filosofía política. De Aristóteles, en este sentido, mucho se puede discutir acerca de sus propuestas concretas, porque estas propuestas están estrechamente ligadas con el momento en que vivió y el horizonte cultural en que se movía. Cuando decimos horizonte cultural, queremos decir la visión de mundo, el conjunto de creencias compartidas, la preeminencia de ciertos sentimientos, ciertos modos en las relaciones. Sin embargo, en cada pensador hay un estilo de pensar, una manera de abordar los problemas. Establece ciertas prioridades que, aunque en las concreciones sean diferentes a los principios generales, permanecen siempre válidos. En esto, Aristóteles sigue siendo un maestro porque llegó a seguros puertos, como dice Maíz Vallenilla. En ese caso, bien podemos dedicar nuestro encuentro de hoy a revisar su bitácora en este tema.
Quizá no debamos ser ambiciosos, ya que la cuestión ético-política es harto compleja. Pero sí podemos tratar de enfrentarnos a un tema que concierne a la ética y a todo el mundo le interesa, como es la noción de felicidad, tal como la entiende Aristóteles. ¿Dónde encontramos las propuestas éticas de Aristóteles? De Aristóteles nos han llegado 3 tratados éticos diferentes: la ética a Nicómaco, la ética a Eudemo y lo que en latín se llama Magna Moralia. Son textos de autenticidad comprobada. Mucho se ha discutido al respecto, siendo la más dudosa la Magna Moralia. Pero en los últimos años hay cierto consenso en que los 3 son auténticos. Son difíciles de leer. Tienen su dificultad por varias razones. Una de ellas es la traducción. Ciertamente que las editoriales en la lengua castellana no se caracterizan por cuidar sus traducciones, sin duda porque pagan poco a sus traductores y no consiguen buenos. En inglés, francés o italiano son mejores. A esto se agrega que los textos citados no fueron textos escritos para publicar. Son notas, reflexiones, textos para las charlas que daba Aristóteles a sus alumnos en sus cursos en el Liceo en Atenas de los años 300 antes de nuestra era. Y por eso encontramos repeticiones, digresiones, fórmulas dubitativas, cabos sueltos. Pero superadas estas dificultades nos encontramos con el tesoro de un pensamiento vivo, fino, penetrante, dotado de una profunda visión de las posibilidades y límites de la existencia humana.
Escuchamos el movimiento Allegro Solemne de la Catedral de Agustín Barrios Mangore por la guitarrista croata Ana Vidovic. ¿Cuál podemos decir que es el elemento central de la ética aristotélica? Podemos decir que el concepto central de la ética aristotélica es el de la felicidad. Y con felicidad traducimos el término griego eudaimonia. ¿Eudaimonia quiere decir felicidad? No exactamente, pero es el término castellano que más se aproxima. Aunque tampoco en griego era un término que tuviera una significación precisa. Eudaimonia viene de daimón. Los daimones eran unos seres intermedios entre los hombres y los dioses. Y originalmente, eudaimonia quiere decir favorecido por los hados, es decir, tener un destino favorable. Pero ese matiz mitológico ya se había perdido en tiempos de Aristóteles, aunque él a veces lo usa así. ¿Y por qué no es sinónimo de felicidad? Porque nosotros entendemos felicidad como algo personal, un sentimiento psicológico de contento, de tener una vida agradable. Pero entre los griegos a esto se le sumaba un aspecto social, que era llevar una vida digna, noble, respetable, honesta. Se puede pensar que ambas cosas no van separadas, aunque en nuestro tiempo y entre nosotros más bien se las piensa separadas. Y sin ninguna duda se da más peso a la satisfacción personal que a los sentimientos colectivos como honestidad o dignidad. Como en tantas otras cosas, a pesar de Guaycaipuro, estamos mucho más cerca de la herencia española que se refleja en el poeta Quevedo cuando dice: «Ande yo caliente y me río de la gente». O cuando también dice: «Poderoso caballero es don dinero». Pero el término felicidad, así presentado, es formal. ¿Por qué no dice en qué consiste esa felicidad? Por eso, Aristóteles se ocupará de esbozar un modo de vida del que podamos esperar que nos conduzca a la felicidad en ambos sentidos. Ahora bien, si atendemos a nuestro entorno inmediato, hoy se escuchan muchas voces que señalan que la felicidad no es prioritaria, sino que hay otras metas para la acción humana, como el triunfo de una fe religiosa, o de una revolución, o de una ideología, o el del predominio de un país, y hasta de una empresa por la que hay que sacrificar nuestra dicha y hasta nuestra vida. ¿En qué se basa Aristóteles para afirmar que la felicidad deba ser buscada? Dejemos que él mismo nos lo diga. En Ética a Nicómaco afirma: digamos cuál es el bien supremo entre aquellos que podemos alcanzar por medio de la acción. Casi todo el mundo está de acuerdo en cuanto a su nombre, pues tanto la gente como las personas cultivadas dicen que es la felicidad y admiten que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Pero acerca de qué es la felicidad, dudan y no lo explican del mismo modo que el vulgo y los sabios. Aristóteles dice entonces que hay un acuerdo verbal, retórico, en torno a la felicidad, pero que ese acuerdo desaparece cuando se lo quiere concretar y transformar en acuerdo de hechos. Ciertamente, porque hay varias maneras de entender la felicidad, como son el placer, la riqueza, los honores, la salvación, el triunfo de una idea, el bienestar de una oligarquía o la gloria de Fidel Castro o Mao Zedong. Pero sin duda que a pesar de estas diferencias, hay algo común sobre lo que cabe reflexionar, y es la felicidad misma, se entienda como se entienda. Y para aclarar este punto, ya no basta girar en torno a la felicidad, sino que es necesario desarrollar una concepción de la naturaleza humana. Recién entonces la noción de felicidad podrá tener un contenido concreto y desaparecer las diferencias.
Y el tema no es superfluo, porque si la felicidad es el bien supremo del ser humano, no podemos llamar felicidad a cualquier cosa que se nos proponga, porque en ese caso estaríamos renunciando a alcanzar el bien y la dicha que conlleva el ser humano. Habiéndonos puesto en marcha en el recorrido de la propuesta aristotélica, abordemos algunas condiciones que ha de satisfacer la felicidad, como que ha de ser autosuficiente y autárquica. ¿Qué quiere decir con autosuficiente o autárquica? Quiere decir, por un lado, que la felicidad no puede consistir en un medio para obtener otra cosa, porque si así fuera, lo que realmente nos daría la felicidad sería esa otra cosa, para lo que buscamos los medios para conseguirla. En términos prácticos, como lo dice el mismo Aristóteles, la posesión de riqueza, dinero o poder no puede ser lo que nos haga felices, porque ellos son medios para otra cosa, que sería lo que en última instancia nos hace felices. Además, la felicidad no puede consistir en algo que sea parte. Ciertamente, porque algo que es parte cobra sentido en tanto forma parte de un todo. Y es el todo lo que habría que buscar. Este es el carácter que Aristóteles le asigna, por ejemplo, a los honores o al placer, que son partes, y por tanto no pueden ser la meta de la felicidad. Espero que sobre esto volvamos más adelante, porque quedan preguntas. Por lo pronto, si la felicidad es el bien supremo del hombre, la felicidad debe consistir en algo que sea buscada por sí misma, y no como un medio para otra cosa o como parte de un todo. En palabras de nuestro filósofo, la felicidad está en aquello que por sí solo hace deseable la vida y no necesita de ninguna otra cosa. La felicidad, en consecuencia, es autónoma y autárquica, y lo que constituye la felicidad ha de ser un sistema autosuficiente. Esto tiene una consecuencia que es de perogrullo, pero que vale la pena destacar. Si lo que acarrea nuestra felicidad es un sistema autosuficiente, entonces es un sistema único. Es decir, no hay dos felicidades, dos modos de ser felices, sino una sola felicidad, contra lo que piensa la mayoría. Para nuestra audiencia contemporánea, conviene aclarar este punto y la posición aristotélica al respecto, porque hoy pareciera predominar la idea de que cada uno es feliz a su manera, como dice Polanca y lo canta Sinatra. Ciertamente, porque hoy se escucha, y lo hemos mencionado, que hay muchas maneras de ser felices, lo que para Aristóteles no es posible, porque hay un solo sistema de cosas que hace feliz al ser humano. Para explicar mejor, sigamos el razonamiento aristotélico. Supongamos que hubiera dos conjuntos de cosas que nos hicieran felices, A y B, y que fueran distintas. Si hubiera dos sistemas de cosas distintas que nos hicieran felices, A y B, como usted dice, entonces bien podríamos armar un sistema con la unión de ambos. Ciertamente. Pero si ambas pueden integrar un tercer sistema, que sería la suma de ambos, entonces ellos no serían autosuficientes, porque serían partes de un tercero mayor. Y ser autosuficientes vimos que era una condición para la felicidad. De manera que A y B, si son autosuficientes, tendrían que ser el mismo, es decir, que hay un único sistema que nos proporciona felicidad. La conclusión que hemos sacado de que el sistema de cosas que trae la felicidad es único, no solo se funda en este esquema lógico, sino que está estrechamente vinculado con las propuestas metafísicas de Aristóteles. ¿Cómo es esto? Para nuestro filósofo, la felicidad no es algo que el ser humano pueda conformar a su capricho, porque es algo que está determinado por su propia naturaleza, por la naturaleza humana,
Otra cosa sería ser felices al modo de las bestias o de los animales. Es decir, la felicidad es el resultado del cumplimiento cabal de la naturaleza humana en cada hombre. Los que promueven diversas formas de ser felices estarían negando la humanidad común de los hombres, fundamento de la segregación y discriminación. Así como no podemos decidir si respiramos o no, porque está en nuestra naturaleza hacerlo, también depende de nuestra naturaleza humana la manera humana de ser feliz. De manera que la felicidad no es algo que nosotros decidamos en qué consiste, sino un principio de nuestra naturaleza. Que en Aristóteles recibe el nombre de principio de teleología universal, ya que para nuestro filósofo, cada ente en el universo tiende a un fin determinado por su naturaleza y por lo que su ser no es algo azaroso ni casual. Este fin, en el caso del hombre, lo conocemos vagamente y es objeto de discusión, pero como diría Heidegger, aunque vagamente, debemos admitir que lo conocemos, porque si no, no estaríamos manteniendo esta conversación. Y esta conversación con Aristóteles tiene como objeto precisamente aclarar. Y ya hemos establecido que, sea lo que fuere en lo que consiste la felicidad, se trata de una sola cosa, o de un conjunto de cosas que forman una unidad. Si la determinamos y la alcanzamos, entonces seríamos dichosos. Y aunque otras cosas pudieran agregarse, solo tendrían una importancia secundaria, que no cambiarían la contextura de nuestra felicidad, que es algo determinado por el hecho de ser seres humanos. Ahora bien, cuando hemos hablado de felicidad autosuficiente, ¿eso quiere decir que la felicidad se da para el individuo aislado, separado? De ninguna manera es así, al menos en Aristóteles, y vale la pena escucharlo en sus palabras. El bien perfecto parece, pues, ser autosuficiente. Pero no entendemos por autosuficiente el vivir para sí solo una vida solitaria, sino también para los padres, los hijos, la mujer y en general los amigos y los conciudadanos, puesto que el hombre es por naturaleza una realidad social.
Escuchamos Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega por la guitarrista croata Ana Vidovic. Estamos en Humano Derecho Radio Estación de Caracas realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa en travesíasdelpensar@gmail.com. Se pueden escuchar nuestros programas anteriores en YouTube, Humano Derecho Travesías del Pensar. Hemos revisado la idea del bien supremo tal como la propone Aristóteles, por lo que bien podemos, con estos lineamientos, avanzar con más orden en el esclarecimiento de los pretendientes a brindar la felicidad humana. Si le preguntara cuál es lo primero que se le ocurre para ocupar este lugar, ¿qué respondería? Hoy por hoy, aunque creo que antes también, puede que tuvieran una sección mucho más rica que la actual, diría que el placer. Ciertamente que parece obvio decir que una vida feliz consiste en una vida placentera, aunque más correctamente deberíamos centrarnos en el verdadero placer, para lo que necesitamos una investigación sobre los placeres. Pero esta es la vía que toman las corrientes hedonistas como las de Aristipo o la de Epicuro. ¿Sigue Aristóteles este camino? No lo hace. Y sus objeciones tienen varias vertientes. Algunas muy populares, como cuando dice que los hombres vulgares se muestran totalmente serviles al preferir una vida de bestias, que se parece mucho a la opción que toman
muchos de nuestros contemporáneos. Esta no parece una objeción muy elaborada. No lo es, pero Aristóteles desarrolla otras que sí constituyen de las más finas, que se hayan hecho contra la propuesta del placer como sinónimo de la felicidad. Pero Aristóteles niega que el placer sea algo buscado por sí mismo, tal como vimos que es lo propio de la felicidad. No lo niega, pero distingue el placer que se busca por sí mismo del que solo es un medio, como sería la posesión de dinero. La objeción contra el placer es que el placer es parte de un todo, ya que el placer es parte constituyente de la actividad humana espontánea. El placer es entonces concebido como parte del libre florecimiento del ser humano activo y no como una sensación autónoma. Dice Aristóteles, el placer perfecciona la actividad y por tanto también el vivir, que es lo que todos desean. Es razonable aspirar al placer, pues completa nuestra vida, que es deseable por sí misma. De manera que el placer sería un constituyente de nuestra actividad, y siendo la vida actividad, vivir es lo que realmente deseamos. Ciertamente, el placer no es algo que se busque, sino que es algo que acompaña a lo que hacemos, un complemento de la actividad que se acompaña de placer. Así como hay actividades a las que el placer no las acompaña. Es decir, el placer sería una parte de eso que todos buscamos, que es vivir, por lo que no es algo independiente. El placer es algo agregado a otra cosa que hacemos, pero no podemos buscar el placer por sí mismo, sino haciendo algo que nos da placer. Y por tanto, de eso es que el placer depende. ¿Y qué sucede con los placeres corporales? Porque se me ocurre que el placer de comer es independiente de la actividad con que se cumple. Aristóteles estima que ningún hombre puede pensar que la felicidad humana puede radicar en los placeres corporales, como el comer, porque eso es algo que compartimos con los animales, por lo que no sería lo propio de la naturaleza humana. Sería reducirnos como humanos a buscar la felicidad animal. Por eso, solo los hombres vulgares, poco cultivados, pueden poner su felicidad en placeres corporales, tal como lo hacen los animales. Pero ya no en este sentido, sino en uno más humano, hay quienes colocan la felicidad en los honores. Honores en griego se dice timai. Y hemos de aclarar que significa tanto honores como cargos públicos, lo que señala que entre los griegos los cargos públicos eran algo acompañado del honor, y el honor de alguien se distinguía otorgándole un cargo público, lo que no es así, seguramente en nuestros días y mucho menos en Venezuela. ¿Y qué opina Aristóteles de los honores como fuente de la felicidad? Su opinión no difiere mucho de la que vimos para el placer. El honor no es un bien autosuficiente y completo, sino cuando es merecido y cuando va unido al mérito. En los seres humanos cabales, entonces, lo que se persigue no es el honor, sino el mérito de recibir el honor, que es lo que constituye la felicidad, no el honor en sí mismo. Y hoy vemos cuántos honores se otorgan sin mérito, desde títulos universitarios hasta reconocimientos de mayor envergadura, que no pueden ser motivo de felicidad. Por eso el refrán, de origen bien aristotélico, dice: es preferible recibir el reproche de los sabios que el aplauso de los ignorantes. De manera que el honor social es parte de la felicidad, pero no puede ser el elemento determinante. El placer, como el honor, tiene un puesto en la felicidad, pero como complementos y partes del modo de ser adecuado que todavía nos resta determinar.
Recapitulemos lo que hemos recorrido en nuestra travesía. Partimos de un acuerdo que el bien supremo que hemos de perseguir es la felicidad. Un acuerdo que en primer lugar se presenta como verbal. Vimos luego algunas determinaciones que debía reunir eso que llamamos felicidad. Y posteriormente pasamos a descartar a algunos pretendientes a ocupar el lugar de ser el bien supremo, como el placer, los honores, las posesiones o el dinero. Pero esto solo tiene un aspecto negativo. Así hemos descartado lo que no es. Pero hemos de avanzar tratando de determinar positivamente la felicidad, lo que es. Para eso necesitamos un criterio que nos ayude a identificar aquel bien o conjunto de bienes que por sí solos hace deseable la vida. ¿Y cómo resuelve Aristóteles este problema? Aristóteles señala que para un carpintero, un músico, un artífice, cualquiera, el bien particular pareciera estar en lo que hace, en el ejercicio de su oficio. Ciertamente que el bien de los que hacen alguna obra o ejercen alguna actividad está en la actividad. Pues bien, dice Aristóteles, ¿acaso se lograría mostrar con claridad en qué consiste la felicidad si se comprendiera el oficio del hombre? Es decir, si acaso se comprendiera el oficio de ser hombre, delimitar sus capacidades y su naturaleza, entonces podríamos fijar el bien que hace deseable la vida. Una buena manera de establecer cómo ser feliz es indagar el oficio de ser hombre. Invitamos a los oyentes a detenerse en esta pequeña pregunta. Porque el bien sería justamente la realización de esas potencialidades que son propias del ser humano, de los seres que realizan el oficio de ser hombre. Y esto nos lleva a ver cómo establece Aristóteles eso que llama el oficio del hombre. Que parece una expresión extraña, porque asociamos oficio, tarea, funciones, como nociones que tienen sentido dentro de un sistema, sea natural, social o artificial. Hablamos de las funciones u oficios de los pulmones en el cuerpo biológico, del carburador en el motor, de los abogados en la sociedad. Pero resulta extraño hablar, a menos en el lenguaje de hoy, de cumplir cabalmente la tarea de ser humano. Pero no hemos de olvidarnos de lo que comentamos antes respecto del principio teleológico universal que propone Aristóteles, de que hay una meta para todas las cosas. Recordemos que para los griegos había un orden natural, una armonía entre las cosas que tienden a conservar, en la cual el ser humano está inmerso y para lo cual debe satisfacer ciertas exigencias, que serían las propias del oficio de ser hombre. Es como una visión ecológica del hombre, y así cada animal cumple una función en el complejo de la naturaleza. El ser humano también. Aunque hoy el fundamento de esta noción ha sido seriamente objetada por la ciencia moderna. Si hemos de rescatar que en la propuesta aristotélica se encierra una búsqueda de las peculiaridades de la vida y acción humana a la que ningún hombre mentalmente sano podría renunciar. Y precisamente en esas actividades y peculiaridades que distinguen al ser humano en el cosmos es que debemos encontrar la felicidad propia del hombre. ¿Cuáles son para Aristóteles estas peculiaridades? Respondo a su pregunta con palabras del mismo filósofo. Y aclaramos de paso que las citas que hemos hecho se refieren a todas a su Ética a Nicómaco. Dice Aristóteles: buscamos, pues, aquello que es propio del hombre. Hay que dejar de lado, por tanto, la vida en cuanto es nutrición y crecimiento, porque también es de las plantas. Vendría después la vida en cuanto sensación,
Sin embargo, la compartimos también con el caballo, el buey y cualquier otro ser viviente. Así que solo queda, finalmente, la vida en cuanto a actividad de la parte racional del alma. De manera que para Aristóteles la tarea, el oficio específico del ser humano, es cierta manera de vivir, que consiste en la actividad del alma apoyada en la razón. Y no se refiere con racional a una actividad elevada, como la ciencia o la filosofía, sino a la actividad cotidiana, social, profesional, artesanal, política o de relaciones, realizadas todas bajo la guía de la racionalidad. De manera que el bien supremo del ser humano consiste en la actividad del alma conforme a lo más destacado que ella tiene, que para el hombre es la razón. Es decir, para Aristóteles la felicidad consiste principalmente en actividad que alcanza su excelencia cuando la guía la racionalidad. Que es muy diferente a la felicidad divina, por ejemplo, que consiste en el reposo y la identidad consigo misma, y no en la realización de actividad alguna. Bien podemos decir, en cambio, que en el hombre la felicidad consiste en el esfuerzo consciente de llegar a ser su mejor posibilidad, que no es otra que la de desarrollar al máximo su racionalidad como guía de sus acciones. No sería exagerado decir que es por esto que 2500 años después seguimos comentando, hablando, discutiendo y nutriéndonos de lo que el pueblo griego alcanzó con este fundamento expuesto por Aristóteles en las artes, la política, la filosofía, y muchos pueblos que buscaron su realización por otras vías se han perdido como referencia. Si nos remitimos a lo que hemos dicho antes, dado que la felicidad es actividad, la más excelente actividad, es por esto que es placentera, y no lo que comúnmente se considera que es el placer, o que el placer es la felicidad. Y muy al contrario de lo que pareciera a la generalidad, para Aristóteles la felicidad no puede consistir en el reposo, en no hacer nada, sino precisamente en su contrario, en la actividad, en el hacer.
Escuchamos a la virtuosa croata Ana Vidovic en la versión para guitarra de Verano porteño, de Astor Piazzolla. Si resumimos brevemente lo que hemos alcanzado, para Aristóteles la felicidad del ser humano consiste en el cumplimiento de la actividad racional del hombre y el placer que naturalmente la acompaña. Entendiendo por actividad racional la actividad reflexiva del espíritu con vistas a orientar correctamente nuestras acciones, en lo que podemos llamar por extensión una actividad racional. A esta actividad reflexiva del alma la podemos llamar sabiduría práctica. Pero ahora surge un problema, ya que, aunque no podemos entrar en detalles, la razón tiene otra manera de alcanzar la verdad, que es la contemplación. Esta dualidad entre una sabiduría práctica, que consiste en la actividad racional, y la contemplación, que tiene un carácter pasivo, ha dado origen a muchas discusiones entre los intérpretes del gran filósofo. ¿Por qué ha sido la discusión? ¿Por la preeminencia de una u otra? Ciertamente, efectivamente, porque la preeminencia marcaría también el carácter global de la propuesta. Si la contemplación tuviera preeminencia, toda actividad intramundana culminaría en la contemplación de la vida divina, y la propuesta tendría un carácter prioritariamente religioso. En cambio, si tuviera preeminencia la sabiduría práctica, entonces la felicidad debería resolverse en el ámbito del mundo y la vida humana, sin otra instancia superior que la guiara. Y hemos de reconocer que en esto se pueden encontrar argumentos en favor de uno y otro. Pero hemos de dejar alguna conclusión al respecto, al menos transitoria, dejando sentado que en esto hay diversas interpretaciones. Podemos decir que ciertamente para Aristóteles la contemplación es la actividad más elevada del espíritu y reúne en sí misma todas las exigencias que hemos establecido para el supremo bien. Sería la más autosuficiente, la más completa en sí misma, la más independiente de lo material. Y como el saber no se relaciona con la práctica, es lo que nos haría más libres. Sin embargo, no es claro qué entiende Aristóteles por la contemplación de lo divino, porque no hay entre los griegos un Dios que ordene y disponga. Más bien sería como un fin, con vistas al cual la sabiduría práctica impone sus normas. Porque no podemos negar que la mera contemplación no es algo que podamos hacer, al menos concretamente, ya que tenemos un cuerpo cuyas exigencias hemos de satisfacer con la sabiduría práctica. Quizás un texto del mismo Aristóteles nos ayude a aclarar el punto. Dice: no nos hemos de contentar con tener pensamientos humanos, puesto que somos hombres, ni con tener pensamientos mortales, puesto que somos mortales, sino que en la medida de lo posible debemos procurar inmortalizarnos y hacer todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance para vivir de acuerdo con lo más excelente que hay entre nosotros. Pareciera entonces que Aristóteles señala que la vida humana y la felicidad se mueven en una tensión entre una sabiduría humana que busca la acción más adecuada en el contexto de las relaciones sociales, políticas, de la experiencia mundana, y una aspiración a un orden superior, un orden divino. Así como no podemos dedicarnos a la pura contemplación del orden divino, cualquiera que sea la manera en que se lo entienda, tampoco hemos de dedicarnos a la vida mundana sin atender a ese orden excelente que hemos de tratar de reproducir en la vida terrestre. De manera que bien podemos decir que la felicidad consiste en establecer en nosotros mismos y en la sociedad la armonía del orden cósmico divino que contemplamos, con lo que serían las metas prácticas de la ética y de la política. Se trata de un ideal de armonía, coordinado por la razón, de manera que los múltiples impulsos naturales se compaginen
se puedan realizar y también se puedan realizar los de los otros seres humanos en el ámbito social. Y la actividad política debe orientarse a establecer ese orden armónico natural en la ciudad, un orden en el que las distintas fuerzas sociales tengan su lugar y todas colaboren racionalmente en la obtención del bien común. Y ya vimos que en estas actividades el placer y los honores tienen su lugar correcto. Son deseables, pero no son el determinante de la felicidad. Y no lo son por su parcialidad. Aristóteles da un ejemplo de esta parcialidad que todos podemos constatar. El amante de la música, guiado por su placer, difícilmente puede seguir una conversación si oye interpretándose algo que le gusta. Por eso es menester que la razón instaure un orden para que haya una armonía, para que el amante de la música pueda también reunirse con los demás para la conversación interesante, fundamento de la vida en comunidad. Por eso, aunque tampoco sea central, la felicidad requiere de la posesión de bienes materiales, como cierta riqueza, nobleza, amigos, hijos, salud, belleza, para que la vida toda tenga esa armonía. Tal como lo señalaba Sócrates, en estos bienes materiales no consiste la felicidad, pero si ellos faltan, la felicidad no puede alcanzarse ni desarrollarse la excelencia humana. Para nosotros, educados tanto desde el punto de vista religioso como político, en la cultura del renunciamiento, la abnegación, el sacrificio, sea por un Dios, por los ideales, por una distorsionada alabanza de la pobreza que pareciera que solo los pobres pueden alcanzar la felicidad, al punto que la mayoría de los venezolanos ha considerado que ser rico es malo, esta posición puede parecer egoísta. Pero sin duda que refleja el espíritu de una comunidad en la que la solidaridad no era un problema, sino que el problema principal era encontrar el camino para ser felices, individual y colectivamente, desarrollando nuestras mejores potencialidades humanas. Y al parecer, los griegos en buena medida lo lograron, no sin que hubiera otras dificultades. Pero hemos de admitir que lo escuchado en esta travesía no agota todas las consideraciones que Aristóteles hizo sobre la felicidad. Pero estos serán temas de otra travesía.
Escuchamos a Ana Vidovic, croata en valses venezolanos, de Antonio Lauro. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. La cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. Este programa se emite los jueves a las 8 p.m. y se repite los sábados a las 2 p.m. y los jueves a las 11 a.m. hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios, sugerencias, así como su oferta de colaboración para el sostenimiento del programa en travesíasdelpensar@gmail.com. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Alfredo Bayota y Yelixa Rivero. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Christopher Salazar. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Programas anteriores se pueden escuchar en YouTube. Humano Derecho, Travesías del Pensar. Que tengamos una buena semana.